Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y les voy a rogar en el nombre del Señor que le pongan el sentido a la lectura, como está escrito. El que lea, entienda. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale. Crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pónganse cómodos. Así que hoy vamos a recordar Pilato ante Jesús. Pilato, un hombre ilustrado, seguramente ha de haber sido un doctor en derecho, como para que estuviera en semejante cargo. Pilato lo esculcó, lo escudriñó, lo auscultó y llega a la conclusión que no tenía el hombre ninguna culpa para morir. Yo no hallo en él ninguna culpa. Pero hay aquí una palabrita que nos debe interesar en este momento. Cuando oyó decir esto, dice el texto 8, tuvo más miedo. No simplemente tuvo miedo Pilato, tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo más miedo? Cuando oyó decir que lo estaban condenando ellos, los judíos, porque se había dicho a sí mismo ser el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el gobernador romano estuviera miedoso para impartir aquel juicio?
y sobre todo le viene otra carga. Tuvo más miedo. Ahora les quiero preguntar, permítanme preguntarles. Hoy he venido preguntón. ¿Por qué tendría más miedo Pilato? Él está seguro que el hombre es inocente, que no haya ninguna culpa. Tiene miedo cuando lo está juzgando. Pero cuando oye aquellas palabras, todavía le entró más miedo. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué le viene más carga? ¿Cómo? Ajá. Hay un detalle aquí importantísimo. Busquemos en el Evangelio de Mateo. Mientras Pilato está reventándose los sesos, queriendo detener que el hombre vaya a la cruz, Pilato está cierto que el hombre es inocente, que lo habían entregado por envidia. Miren la carga que le cae. Mateo capítulo 27. Mateo, le dije, capítulo 27. Vamos a leer el verso 19. A ver cómo les parece esta carga. Y estando él, hablando de Pilato, sentado en el tribunal, cuando está enjuiciando a Jesús, él sabe que es inocente y él está luchando por salvarlo de la cruz. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, si hubieran habido celulares, le hubiera pegado una llamadita, ¿verdad? ¿Y qué le mandó a decir? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. ¿Cómo les parece la noticia? No tengas que ver con ese justo. Yo he padecido mucho por él en sueño. ¿Quién hubiese querido estar en los zapatos de Pilato? Qué duro la vida, qué duro ha de haber sido la vida de este hombre después de haber firmado la sentencia de muerte para Jesucristo. Pero ¿quién era Pilato para poder evitar que las calles de Jerusalén se mancharan con la sangre de aquel inocente? El plan estaba dado. No se podía evitar. Pilato hizo tanta maniobra política, legal, para evitar que el hombre fuera a la cruz. ¿Cuál fue la última carta que se jugó? Se acuerda del reo. Se acuerda que los judíos tenían por costumbre. Se acuerda que tiene la Bartolina a un hombre perverso, malo.
Malo, malo, malo. Como los que están en Brooklyn será. Malo. Y lo saca. Y lo pone al frente con él. Y Jesús, ¿a quién quieren que le suelte? Pilato está creyendo que va a calmar la furia de aquel pueblo. Y se le dio vuelta a todo. Pilato inocentemente está luchando contra la corriente, contra una profecía que estaba dada desde la eternidad, como mirábamos hoy en la mañana. Aturdido, Pilato regresa ante el hombre y le hace una pregunta. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. ¿Qué pregunta? Capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el texto 9. Y fijémonos en la pregunta que Pilato le hace a Jesucristo. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo así, asimismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio. Para ese entonces Jesús ya está azotado. Le han puesto una corona de espinas en la cabeza, su rostro ensangrentado. No puede el hombre salvarlo de la inminente muerte de cruz. Y Pilato notó en aquel hombre algo extraordinario. ¿Qué le pregunta Pilato? Verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿De dónde eres tú? ¿Acaso no sabía Pilato de dónde lo habían traído? Esa pregunta tenía otro sentido, hermano. Pilato entiende que aquel hombre no era cualquier hombre. No le está diciendo de qué lugar de la tierra eres. No le está preguntando eso. Le han dicho que se dice el Hijo de Dios. Pilato le pregunta: ¿de dónde eres tú? ¿De dónde has venido? ¿Usted aceptaría que Jesucristo es un ser extraterrestre? ¿O no? Claro, si no es de la tierra. Hace unos meses hablaba con un hombre sobre los extraterrestres. Yo le dije: yo creo un extraterrestre. ¿Estás loco? Se llama Jesucristo. Ya se lo había dicho, pero Pilato no le creía. Verso 36 del capítulo 18.
mi reino no es de este mundo. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a Pilato? Que no era de aquí. No era de esta tierra. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermanos, nosotros debemos de estar plenamente convencidos y más allá de cualquier duda que seguimos a un personaje que empezó su sacrificio despojándose de aquella gloria y se hizo carne, y que habitó entre los hombres como de carne y de sangre. Y como decíamos en la mañana, se acordaba de la gloria que había dejado. ¿De dónde eres tú?, le pregunta Pilato. ¿Pero qué sucede? ¿Qué dice el maestro? Mas Jesús no le dio respuesta. Si ustedes notan, el tema de Jesucristo, cuando alguien le preguntaba algo, ¿cómo contestaba? Contestaba con otra pregunta. Cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, ¿qué le contesta el maestro? ¿Lo dices tú de ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Siempre contestaba con otra pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?, le preguntó un hombre. ¿Y qué le contestó el maestro? ¿Cómo lees en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Así que debemos de liberar al pobre Poncio Pilato. El hombre lo condena contra su voluntad. ¿Cómo ha de haber pasado los días restantes de la vida Pilato? ¿Cómo le ha de haber mordido su conciencia? O no sabemos si más adelante Pilato se convirtió a este camino. Pero oigan esto, hubo varias personas que estaban seguros que Jesucristo no era de aquí, que Jesucristo no era de esta tierra. Vamos a ver quién me menciona uno de los que estaba seguro que no era de aquí. Vamos a ver quién de los dos lados sabe más. Uno, siquiera uno. El que estaba al lado de él. Acordate de mí, le dice, acordate de mí. ¿Cuándo qué?
cuando vuelvas en tu reino. Oiga, ese ex convicto sabía más que muchos teólogos de hoy. Qué raro, ¿verdad? Acordate de mí cuando vuelvas en tu reino. Hubo un hombre que siguió secretamente a Jesús. Llega un momento cuando aparece otra figura ahí, José de Arimatea, para rescatarlo y darle una sepultura digna. Este hombre a hurtadillas habló con él de noche. La Biblia solo revela una plática, pero seguramente tuvieron muchas, porque Nicodemo es el otro personaje que aparece ahí para sepultarlo. Miren lo que le dice Nicodemo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y leamos los versos 1 hasta el verso 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este Nicodemo no era cualquier persona. Este hombre ocupaba una posición en la comunidad judía. Dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro. Pues este maestro, dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido. ¿De dónde había venido? Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabía Pilato de dónde había venido Jesucristo? Sí sabía. ¿Cómo lo supo? ¿Cuánto tiempo ha de haber pasado Pilato observándolo para llegar a la conclusión que Jesucristo no era de este mundo? Pero volvamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 19. Evangelio de Juan, les dije, capítulo 19. Volvamos a leer el verso 9 hasta el verso 12. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. ¿Qué ha de haber visto Pilato en aquel extraño hombre? ¿Cuál era la característica que el maestro presentó cuando estuvo ante aquel tribunal? ¿Cómo estaba escrito? ¿Qué se había registrado de él? Como cordero fue llevado al matadero.
enmudeció y no abrió su boca. No se defendió definitivamente nada. ¿Cómo soportaría semejante carga? Pregunta que siempre quedará flotando en la profundidad de nuestro cerebro. ¿Cómo soportó semejante carga? Nosotros con un dolorcito de muela pasamos gritando toda la noche y a él le pusieron una corona de espinas. Le ha de haber traspasado todo. ¿Cómo soportó? Preguntémonos. Encontremos la respuesta. ¿Cómo soportó? El Padre Dios le ayudó. No le ayudó. ¿Qué dijo cuando estaba colgado en el madero? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cómo se sintió? Solo. Se sintió solo. Acuérdense que antes de colgarlo, de clavarlo, quisieron darle aquel brebaje como una especie de droga que acostumbraban los romanos a darle a todos los que colgaban para que no sufrieran tanto los desgarradores dolores de la muerte. Y él no quiso beberla. La última tentación que el maestro sufre. Ahora imagínense que hubiera tomado la droga. ¿Qué cosas no hubiese dicho? Sigamos con el otro verso. Verso 10. Cuando Jesucristo no le respondió nada a Pilato, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué contesta el maestro? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y las cosas se le complican más a Pilato. Desde entonces procuraba Pilato ¿qué? Soltarle. Y miren cómo vienen los que lo acusan. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Hubo dos personas que en su inocencia quisieron intervenir para evitar la muerte de Jesucristo. ¿Se recuerda quién fue el primero? Pedro,
¿Qué le dice Pedro cuando están en la cena? Yo voy contigo hasta la muerte. ¿Qué le quiso decir en un lenguaje más detallado, más llano? Yo me mato con cualquiera por vos, le digo. Eso le quiso decir. Y como que sí, de veras, Pedro estaba con la intención, ¿verdad? Porque cuando llegaron a capturarlo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y le voló la oreja a aquel. Pero no se la voló la oreja simplemente, ¿verdad? No le buscaba la oreja, le buscaba la cabeza. Lo que pasa es que el otro también no era dejado y se capeó. Pero toda aquella fuerza, toda aquella energía, todo aquel poder, ganas, pero material, carnal, de defender al maestro, se derrite, se deshace. Porque llega un momento que dice él, ¿qué dijo Pedro? Sí, es mi maestro y yo muero con él. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, yo no lo conozco. No sé quién es. Tú con él estabas, le dijo aquella mujer. No, no sé. Tú hablas, te condena, no sé lo que dices. Y el maestro lo quedó viendo, ¿verdad? Y se acordó Pedro y se fue a llorar. Pedro y Pilato quisieron en su inocencia intervenir en algo que estaba ya determinado. Ahora, mis hermanos, toca para nosotros el turno. Los que hemos pactado con Dios, pidámosle siempre al Señor que no lo vayamos a negar. No sabemos lo duro de la vida. No sabemos las situaciones difíciles que se nos vendrán en la vida. No entendemos de qué tipo de muerte vamos a partir al sepulcro, que es seguramente el momento más duro, más difícil. Yo particularmente le digo al Señor, Señor, dame un solo trancazo. Porque eso de tener una muerte así lenta, es un riesgo enorme. Lo podemos negar en ese momento. Pero el problema es que ahora nosotros morimos no cuando la voluntad de Dios decide, sino cuando los conocimientos médicos se agotan. Y entre más conocimiento hay, ¿qué también hay? Dolor. Dolor. Angustia. Problemas. Siempre pensemos en esto, hermano. Seámosle fiel hasta el final de nuestra carrera. Estemos completamente ciertos
que hemos creído en un ser que se hizo carne, que no es de este mundo, que vino, no sé si del tercer cielo o de más allá, pero que vino, nos visitó y nos encomendó que recordáramos aquella noche que fue entregado. Y yo a veces pienso que si alguno de nosotros no toma la cena, lo está negando. No sé si estoy equivocado, pero yo lo creo para mí. Pero usted estará pensando, pero si es que si la tomo indignamente, tomo juicio. ¿Qué prefiere? ¿Tomar juicio o negarlo? Complicado, ¿eh? Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo ¿qué es, hermanos? Ay, qué bien lo sabemos, ¿verdad? Entre más sabemos que más pecado llevamos. Primera de Corintios, capítulo 11. Miren qué palabras las que nos deja Pablo aquí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ustedes creen que si Pilato no se arrepintió sabiendo que Jesús no era de este mundo, no va a ser culpado en el juicio final? Se la tiene ganada. Pero miren que Dios es misericordioso. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y no coma, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Pero antes de beberla y antes de comerla, de comerse el pan y beber la copa, ¿qué hay que hacer? Pruébese, examínese. Oiga, qué re buenísimo es Dios. Nos pone a que nosotros mismos nos examinemos. No me pone a que yo lo examine a usted, ni que usted me examine a mí. No, yo debo examinarme. Pruébese, regístrese. Daniel, ¿cuántas veces has insultado a tu hermano? Daniel, ¿cuántas veces has faltado a la obra de Dios? Daniel, probate a ti mismo. Hagámonos un autoanálisis. Eso es lo que quiere Pablo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que ya duermen.
Por esta razón, para recordar la noche de Jesucristo, hacemos todos estos ejercicios espirituales. Probémonos, examinémonos, revisémonos. Verso 31. Y póngale cuidado al verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué? No seríamos juzgados. ¿Se entiende esa parte? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque yo le puedo hacer la siguiente pregunta: ¿quién de los que estamos aquí somos dignos de comer el pan y beber la copa? Que levante la mano el que es digno. ¿Quién? No somos dignos. O merecemos tal bendición. Y desafortunadamente muchos todavía pasan y la subestiman. Y dice el verso, por favor leámoslo nuevamente, el verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Yo alguna vez me comí un par de pedazos de cerdo este año. Y todavía me reí de lo que la palabra dice. Los hermanos dicen que no coma camarones, pero yo comí. Ja, ja, ja. Examínese, examinate, Daniel. Ya has comido chancho. Somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. Debemos de procurar mantenerlo limpio hasta donde nos sea posible. ¿O vamos a convertir nuestro cuerpo en un basurero? Examinaos a vosotros mismos. Mas siendo juzgados somos castigados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Miren qué bueno es Dios. Se lo repito, se los enfatizo y perdonen lo repetitivo. Nos pone a que nos examinemos nosotros mismos. ¿Usted se ha examinado alguna vez usted solito? Agarre un espejo y póngase un espejo. Qué viejo está, Daniel, pero ¿cómo está tu conciencia? Tenemos que examinarnos, revisarnos. Si tenemos algún rencor contra alguien, tenemos que irle a pedir perdón. Y si no tenemos valor de irle a pedir perdón, pues comámosla y aceptemos el juicio. Nosotros los predicadores tenemos mucho más riesgo
¿Cuántas veces habremos predicado desde este púlpito y le hemos dedicado la predicación a un hermano para darle un leñazo? ¿Y ustedes creen que eso es bueno? Entre más palabras hay, más pecados corremos. Pero, ¿y si no la comemos? Por evitar el juicio de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya la salvamos? ¿Saben cómo pasa esto? Como cuando estábamos niños, hipotes, que le hacíamos una mala pasada al papá o la mamá y agarraba el papá la faja y salíamos corriendo, ¿va? Pero al llegar, ¿qué? Nos la daba. Miren lo que dice el verso siguiente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Con quién? ¿Qué preferimos? ¿Que el Señor nos discipline o que nos condene con el mundo? ¿Qué preferimos? ¿Que el Señor nos discipline o nos condene con el mundo? ¿Cómo va a condenar al mundo? Mejor que nos discipline el Señor. Que nos discipline. ¿Y qué es eso de que el Señor nos discipline? ¿Cuáles son las disciplinas que el Señor pone? Miren, hay una cosa pequeñita. Un hermano o una hermana dice, no, yo no creo en el diezmo. Pero está bien, hermana, no crea. Ese es problema suyo. Él mismo se está castigando. No haya trabajo. No le ajuste el pisto. Él solito se ahorca. Así de sencillo. Él solo se amarra. Él solo se castiga. Pues si por último el Señor dice que tu maldad te va a castigar. Les ruego que se pongan de pie. Volvamos a leer 1 Corintios capítulo 11. Verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Volvámoslo a leer por si no lo entendemos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Óiganme, en cierta oportunidad iban dos hombres a un lugar a ponerle las puertas a un templo y les agarró una tormenta. Y uno de esos hombres andaba con gripe. Se sentó en una piedra y dijo a aquel hombre, Señor, ves que vamos a hacer este trabajo de tu obra y permite que me caiga esta semejante tormenta. Y aquel hombre pasó 7 años con un efisema bronquial hasta que se acordó de lo que había dicho. Y ese hombre soy yo.
7 años. Con un efisema bronquial. Había una hermana que se llamaba Alicia Ortiz. Y un doctor me recetó una de inyecciones, creo que fueron como 50 inyecciones de streptomicina y nada. Hasta que me acordé de lo que había dicho, se me quitó la enfermedad. Dios nos bendiga y a examinarnos a nosotros mismos. Paz a todos.